Noticero, y mira, voy a hacer esto muy poco televisivo. Me puse el termo con el mate adelante de la cámara. Bien, Diego, bien. Es que lo importante no es que aparezca yo en cámara, sino el señor Juan Pablo Pucciarelli, a quien ya tenemos dentro del estudio para hablar de política internacional. Normalmente cuando uno habla de un aniversario, celebra cosas lindas. Sí. Este creo que no es el caso, así que le damos la bienvenida a Juan Pablo y lo escuchamos atentamente en relación a lo que sucede en el resto de nuestro planeta. Hola Diego, buen día para vos y para toda la audiencia. Así es, vamos a hablar en este caso en las vísperas, digamos, del aniversario de la guerra en Ucrania, que se cumple el próximo viernes 24 de febrero. En este caso vamos a poner la lupa en un tema que se vinculó con la guerra en Ucrania. Vamos a hablar de la visita a Estados Unidos del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que estuvo en Washington la semana pasada. Y también vamos a hacer un breve repaso de estas primeras semanas de gestión bastante convulsionadas, vamos a ver por qué, del nuevo mandatario brasileño, que está en su tercer mandato, algo histórico, nunca antes en Brasil había pasado que un presidente llegue a su tercer periodo. Primero Lula se reunió con referentes y referentas del ala más progresista o de izquierda del Partido Demócrata en Washington, entre quienes sobresalieron Bernie Sanders, que es senador por Vermont, y es el referente socialista, vamos a decirles, de Estados Unidos. Exactamente, tiene una trayectoria larguísima, Sí. varias veces precandidato a presidente por el partido y demás. Y también con Alexandria Ocasio-Cortez, integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el estado de Nueva York, quizás de las más combativas, ¿no?, de ese sector, las más visibles, las que ha salido más en la exposición pública política de Estados Unidos. Y bueno, después se encontró con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Si te parece, primero escuchamos un pedacito de ese encuentro bilateral entre Biden y Lula, después lo comentamos. Tenemos un audio para compartir. O senhor sabe que o Brasil ficou 4 anos se auto-marginalizando. You know, Mr. President, that Brazil Um self-marginalized presidente itself que for não 4 years. gostava de manter relações com nenhum país. The former president didn't enjoy to keep international relations O with any country. mundo dele terminava e começava com a fake news. His world started and ended with De fake manhã, news. de tarde e à In the noite. morning, afternoon, and at night. Ele me parece que menosprezava relações It internacionais. seems that he despised international relations. Sounds familiar. Bueno, Traduzco. necesitamos la traducción de Juan Pablo. Absolutamente. Dijo Lula: usted sabe, presidente, que Brasil pasó 4 años automarginalizándose. Un presidente que no gustaba de mantener relaciones con ningún país. Su mundo terminaba y comenzaba con las fake news de mañana, de tarde y de noche. Él me parece que menospreciaba las relaciones internacionales. Y ahí al final Biden dice: sounds familiar, me suena familiar, en referencia a Trump, obviamente, lo que levantó las risas ahí en el salón de la Casa Blanca. Me parece un encuentro histórico, y en particular este pasaje histórico en términos simbólicos, más que nada porque... Sí, además, dos Sí. gobiernos, los antecedentes de Sí. los actuales, muy similares, con muchas características en común. Exactamente. Tuviste un periodo de Trump y de Bolsonaro liderando Estados Unidos y Brasil, y ahora tenés a quienes derrotaron a Trump y a Bolsonaro juntos en su primer encuentro oficial como presidentes, y con este chascarrillo, digamos, al final, que en realidad es 100% verdad. Tanto Trump como Bolsonaro se valieron de las fake news largamente para gestionar y para llevar adelante su comunicación política. Un encuentro importante por varias cuestiones. Sobre todo Lula fue quien llevó adelante una faceta más propositiva, si se quiere. Si querés resumimos para Sí. no hacerlo tan largo. Primero hubo una reivindicación de ambas partes de las democracias en general ante los, digamos, ataques gemelos. Por un lado, el 6 de enero del 21 contra el Capitolio en Washington, de hordas trumpistas, cuando Biden estaba en la transición hacia la asunción como presidente, y el más reciente, el 8 de enero
de 2023. Otras cosas similares también en sendos gobiernos. Impresionante la similitud. Te diría que es un poco más grave lo de Brasil porque fueron ataques a los tres poderes del Estado, en la plaza de los tres poderes justamente en Brasilia, al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial, destrozos, desmanes, una invasión. Sí, y además en las investigaciones posteriores, inmediatamente se determinó la organización, la planificación en el caso de Brasil. Aún todavía se investigan los sucesos en Estados Unidos. Vamos a decir, a priori parecen más espontáneos, aunque obviamente la justicia determinará si fue así. Exactamente. También Lula hizo dos propuestas importantes. Por un lado, en relación justamente a lo que decías al principio, la guerra entre Rusia y Ucrania, que no es solamente entre Rusia y Ucrania, sabemos que hay una participación de Estados Unidos, de la Unión Europea, con Alemania en la cabeza y demás. Irán financiando a Rusia con drones, hay un concierto de países involucrados. Justamente Lula lo que plantea para avanzar en un acuerdo de paz es conformar un club de países que no estén participando de la guerra y que tengan el suficiente volumen político a nivel internacional como para que sea una propuesta contundente, ¿no? En un contexto justamente de tensión máxima, insuperable, como es una guerra, de ya. Otra propuesta importante de Lula fue la financiación de la preservación de reservas forestales en el marco de la lucha contra el cambio climático y los desastres ambientales en general. No solamente habló del Amazonas, también habló del Congo y de otras partes del mundo. Lula con una visión global y con una importancia en materia de cambio climático que ya viene desde antes, no es algo que está improvisando ahora, pero bueno, ahora tenés los fierros del Estado, tenés que cumplir tu palabra. Sí, sí. Básicamente, ¿no? Sí, la diferencia entre ser un candidato y hacer promesas y ya ser gobernante y tener que ejecutarlas. Se habrán ejemplos en la historia de promesas de campaña que no se cumplen. Básicamente casi todo gobierno, por lo menos de que lo que sabemos occidental, casi todo Hay gobierno. para hacer libros, ¿no? Con respecto a la cuestión del cambio climático, Lula dijo, abro comillas, vamos a tomarnos muy en serio este tema del clima. Y le diré una cosa más, presidente. Necesitamos establecer una nueva conversación para construir una gobernanza mundial más fuerte, porque el tema del clima, si no tiene una gobernanza global, no va a funcionar. Después de esto es que hace la propuesta de financiación internacional. Y si te parece, hacemos un repaso de cómo viene Lula llevando estas primeras semanas de gestión, muy álgidas. Desde el minuto 0 o -1, recordemos que Bolsonaro no reconoció la derrota. Sí, desde la campaña podríamos decir. Totalmente, desde la campaña. Que incluye, y si nos vamos a los antecedentes previo a la campaña también, hasta prisión. Claro. Exactamente, es una persona que estuvo preso hasta hace pocos años, que recuperó sus derechos políticos, se candidateó, le ganó a Bolsonaro, y que ya el 1 de enero, que es la asunción. Algo raro en Brasil, ¿no? El 1 de enero es la asunción presidencial, o sea, brindan y al día siguiente se levantan para... Literalmente el año comienza con Exactamente, presidente. comienza con un nuevo presidente. Pateó el tablero Lula a las pocas horas de haber asumido con una serie de decretos que incluyeron dos grandes temas. Por un lado, la suspensión del proceso de privatización de empresas públicas que había impulsado Bolsonaro de la mano de su ministro de Economía ultra neoliberal, Paulo Guedes, y que incluyó, a través del llamado Programa Nacional de Desestatización, nada menos que la privatización de Petrobras, que es la empresa petrolera insignia de Brasil. Brasil tiene una tradición de empresas públicas importante. Incluso la dictadura del siglo XX, del 64 al 85, se caracterizó por ser desarrollista y no neoliberal como la chilena o la argentina. Pero bueno, Bolsonaro rompió esa tendencia dentro de las Fuerzas Armadas. No tuvo mucha resistencia en ese aspecto en su interior. Y por otro lado, otro decreto importante de Lula fue la reversión de la flexibilización para adquirir armas. Recordás que fue un caballito de batalla importante de Bolsonaro en la campaña del 18 y cuando fue presidente. Sí, la medida también de la libre portación de armas. Exacto. Medidas similares también a lo que hacía el republicanismo en Estados Unidos, justamente por eso la comparación con Donald Trump. Otro caso para comparar, tal cual. Te traje un dato sobre esto que es muy elocuente, sobre lo que pasó en Brasil con respecto a las armas. Un informe publicado en 2022, o sea, el año pasado, ya en las vísperas, digamos, de la elección,
el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, un informe que señala que entre 2019 y 2022 aumentó de 197.000 a 673.000 las armas de fuego en manos de particulares, un crecimiento de más del triple. Sí, más del triple. Impresionante, en muy poco tiempo además. Son tendencias que ya en 20 años son significativas, imagínate Sí. en 3, 4. Bueno, el regreso de Brasil a la CELAC, lo hablamos acá cuando fue la cumbre, a fines Sí. de enero en Buenos Aires, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Básicamente Brasil afuera de la CELAC equivale a una CELAC con poco peso político. Sí, la región sabe la importancia y la relevancia de Brasil desde materia política, social y económica sobre todo. Absolutamente. Que haya vuelto Brasil, lejos de ser una anécdota, es algo muy importante. Habrá que ver cómo camina esta nueva CELAC a partir de ahora. Recordás que en la columna que hicimos mencionamos que no hubieron grandes propuestas en materia programática. Una cumbre simbólica, lo medio que lo definiste acá. Exactamente, una especie de bienvenida Sí. con una puesta en escena, que igual es importante en la política, pero no alcanza si se quiere realmente transformar la realidad. 8 de enero de 2023, lo dijimos, la invasión de bolsonaristas a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. Se esperaba que Lula tome alguna determinación fuerte al respecto, pasada la invasión, y efectivamente llegó. ¿Qué hizo Lula? Destituyó al comandante del ejército brasileño, Julio César de Arruda, y lo reemplazó por el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. ¿Por qué es importante esto? Porque Paiva básicamente tuvo declaraciones en las que pidió respetar el resultado electoral de 2022, en el cual triunfó Lula, y también dijo que las Fuerzas Armadas, son una institución del Estado. ¿A qué se refería con esto último? A básicamente desandar o intentar desandar este proceso de partidización de las Fuerzas Armadas en Brasil, que en los años de Bolsonaro no fue un secreto para nadie, digamos. Recordemos que Bolsonaro es un ex militar que tiene un discurso propio de 1967. Si viajas en el tiempo y traes un militar a la actualidad, bueno, Bolsonaro lo más parecido, anticomunista, antiizquierdista, bueno, todo lo que ya sabemos de Bolsonaro. Pero claro, una cosa es lo discursivo, otra cosa es lo que pasó efectivamente al interior de las Fuerzas Armadas. De hecho, hubo connivencia clara de varios estamentos de las Fuerzas Armadas y también policiales con respecto a la invasión y a los días previos. ¿Te acordás que había muchos bolsonaristas en los cuarteles del ejército pidiendo un golpe abiertamente? Sí, fueron a solicitar un golpe de Estado. ¿Y qué hicieron los militares? No lo sacaron. Eso es un indicio importante. Lo que no hizo Lula fue destituir al ministro de Defensa, José Mucio, que es algo que le pedía el ala más de izquierda del PT, digamos. No hizo eso, pero sí sacó a Julio César de Arruda, como decía, y puso en su reemplazo como comandante del ejército de Brasil a Paiva. También anuncios de aumento del salario mínimo, incremento de la inversión en educación, en ciencia y tecnología. Volvió el programa de viviendas Minia Casa, Minia Vida, que fue una de las grandes políticas públicas en materia habitacional de los años del PT, en los 2000, digamos. Sí, que justo además, mira, también todo tiene que ver con todo, lo hablamos, creo que fue la semana pasada cuando hablábamos de estas similitudes en los gobiernos, en este momento histórico de inicio de los 2000 en Latinoamérica. Bueno, una de esas, la vivienda propia, fue uno de los grandes proyectos que se vieron tanto en Bolivia como en Argentina en su momento también, y obviamente en Brasil. Así es. Un programa que cerró Bolsonaro, claro, considerada un gasto y no una inversión social. Lula desanda esta concepción y cumple con su promesa de campaña, una de las tantas, que es volver con este programa Minia Casa, Minia Vida. Y para el final dejé algo que está pasando en Brasil, que no sé si está teniendo toda la repercusión que debiera, que es lo que está pasando con la reserva indígena Yanomami en el estado de Roraima, al norte de Brasil, en la zona amazónica. Estamos hablando de una de las comunidades indígenas más importantes del Amazonas en Brasil. También tiene presencia en el sur de Venezuela. ¿Qué pasó en los años de Bolsonaro? Bueno, básicamente se le dio vía libre a los llamados garimpeiros, que son básicamente buscadores ilegales de oro y de minerales en general, que arrasaron en términos humanitarios con esa zona.
se vieron imágenes tremendas, muy crudas, de desnutrición extrema de cientos de indios de esta comunidad, especialmente niños y niñas. Bueno, Lula decretó la emergencia sanitaria en la reserva indígena Yanomami, como digo. Esto implicó la asistencia de aviones de la Fuerza Aérea a esa zona, llevando alimentos, medicamentos, y se esperan más medidas en el próximo tiempo para intentar revertir una situación que en cierto punto ya es irreversible, en tanto se perdieron vidas que no se recuperan, pero es verdad que hay gente que sobrevivió todavía, que está viva, que se la puede ayudar. Esto es un primer paso: alimentos y medicamentos de urgencia, atención de primeros auxilios, digamos. Y bueno, de acá en adelante, una de las principales necesidades es expulsar a estos garimpeiros que, claro, con el gobierno de Bolsonaro, que tuvo abiertamente... Tenían carta blanca. Exactamente, tenían carta blanca. Eso no es fácil de revertir con un decreto, ni con un discurso, ni siquiera yendo al lugar, como hizo Lula, que tuvo un viaje relámpago, como se le dice, a esa zona. De todo. De todo. De todo. Y más. Bueno, algo también que es el resumen de todo lo que mencionaste en este bloque, en este segmento, es que la asunción de un presidente sí cambió un montón de paradigmas y cortó de raíz políticas públicas, políticas de Estado de un gobierno anterior, del cual desde lo discursivo y desde la campaña se posicionaba en veredas opuestas. Exactamente. Bueno, algo por ahí para replicar en otros países, guiño guiño. Sé lo que estás pensando. Todos sabemos lo que estamos pensando, ¿no? Tal cual. Obviamente hay cuestiones estructurales de Brasil, menciono simplemente una: la desindustrialización que tuvo Brasil en estos años, digamos, de 2015 para acá, para poner una fecha más o menos precisa. Se primarizó mucho la estructura productiva de Brasil, es decir, el porcentaje de la industria con respecto al PBI total es menor, mucho menor, y eso no es fácil de revertir, volvemos a lo mismo, y estamos hablando de la necesidad de crear empleo para millones de personas, un país de 210 millones de personas, que obviamente la asistencia por parte del Estado es importante en un contexto de emergencia, pero el empleo privado de calidad que puede dar, sobre todo la rama industrial que Brasil supo tener, que no es que estamos hablando de algo que nunca se haya visto, ni un país africano, ni nada. No, eso es que es una potencia. Claro, exactamente. Vuelvo a lo que dije antes, la dictadura de Brasil no desindustrializó el país como se hizo Videla acá o Pinochet en Chile. Entre paréntesis, interesante la historia del gobierno de Getúlio Vargas y ese final trágico también. Para quienes Totalmente. quieran conocer algo de historia, más que interesante. Así es, totalmente. Para ir y pasar unos minutos ahí googleando y buscando información. Capítulo muy importante ese. Sí, Así es. de la historia de Brasil. Sí. Bueno, de todo. De todo, ¿no? De todo. ¿A José no lo tenemos en vivo ahora acá? No. Entonces, porque ya nos colgamos con Juan Pablo charlando todo el bloque, así que lo que vamos a hacer es ir a un flash en breve. La verdad que un placer siempre. El mío. Nahuel, a vos no te va a decir nada, pero a mí me va a matar. Me dice, te colgás, te vas por las ramas. Sí, es que está buenísimo el bloque, me interesa y da para a irnos hablando todo el bloque, hablando de un montón de cosas de la política de Latinoamérica y del mundo. Así que, Juan Pablo, siempre un placer, disfruto mucho y ustedes del otro lado también seguramente disfrutan de este bloque y de todos, obviamente. Pero particularmente ahora que estás acá, este bloque. Cuando te vaya voy a decir que es otro bloque. Muchas gracias, el gusto es mío. Muy bien. Y también pueden leer muy buenas notas también que salen luego en el portal de noticias de Punto Cero. Juan Pablo, ¿dónde te pueden seguir? Twitter e Instagram, Juan Pucciarelli, WCWL, ahí me pueden seguir en las redes. ¿Sabés quién no te está siguiendo, Nahuel? Porque no tiene Instagram. Ah, mirá vos. Es una locura, una locura. Ahora que tenemos ahí organización del otro lado, hay que convencerlo rápidamente porque esto no puede continuar así. Lo que sí va a seguir de esta forma es el noticiero, porque ahora sí, luego de la columna de Juan Pablo Pucciarelli, vamos a escuchar el flash informativo con lo que hay que saber en este viernes. Música elegida por ustedes. Están votando a través del Instagram de Punto Cero. Muy buena música para levantar la jornada, darle la bienvenida a un fin de que va a ser extra largo, porque es de carnaval y hay que celebrarlo. Y luego volvemos con la última hora, la segunda de este noticiero. Diputados sesionan. La Cámara convocó una sesión especial para el próximo martes para tratar una moratoria previsional que afecta a 800.000 personas con edad jubilatoria. Además, se tratará un programa de digitalización de historias clínicas.
Justos con la carne. Este viernes entró en vigencia y hasta el 31 de marzo el programa Precios Justos Carne con rebaja de hasta 30% en cortes y reintegros de 10% con pago con débito. Luego del plan, los aumentos hasta junio serán de 3,2% mensual. Europa Eléctrica. El Parlamento de la Unión Europea aprobó el proyecto de ley para que los automóviles de uso personal y comercial desde el año 2035 sean eléctricos. La revolución industrial está ocurriendo, nos guste o no, dijo el comisario de Protección del Clima, Frans Timmermans. Calentando motores. La selección argentina de fútbol femenino goleó 4-0 a Chile en Nueva Zelanda en la gira preparativa para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. El lunes enfrentará a las locales desde las 3 de la mañana. Un top en Argentina. Carlos Alcaraz juega este viernes ante Dusan Lajovic por cuartos de final de la Argentina Open. Por su parte, Tomás Echeverry avanzó a la misma instancia del certamen.